Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News, que abrimos con la escalada sionista en Gaza un año desde que comenzó la pesadilla para el pueblo palestino en Gaza en una de las guerras más atroces jamás registradas en los tiempos modernos. Para este 7 de octubre, la Oficina de Comunicación del Gobierno en Gaza reveló que más de 50.000 palestinos, entre ellos más de 16.000 niños, cayeron en mártires durante un año de genocidio cometido por la ocupación sionista contra el pueblo palestino. Durante una rueda de prensa, el director general de la Oficina de Comunicación del Gobierno, Ismail Tawabta, confirmó que más de 900 familias palestinas han sido completamente borradas del registro civil y cientos de miles han sido desplazados como consecuencia de las graves destrucciones provocadas por el ejército sionista. Un año entero de la ocupación sigue matando a más víctimas, especialmente a los niños y mujeres, de manera injusta. Un año entero en el que alcanzamos más de 150.000 víctimas, entre ellos 51.000 mártires y desaparecidos, mientras otros 10.000 aún siguen bajo los escombros. Un año entero en el que la ocupación mató a más de 16.000 niños palestinos, incluidos 171 bebés que nacieron y murieron durante la guerra, además del asesinato de 11.400 mujeres. Un año en el que la ocupación exterminó a 902 familias palestinas, matando a todos sus miembros y borrándoles del registro civil en un crimen vergonzoso para la humanidad. Al-Tawabta advirtió de los riesgos epidemiológicos y sanitarios que amenazan a más de 2 millones de desplazados internos que viven en condiciones extremadamente difíciles, una situación que hizo que el número de mártires se multiplicara por más de 6 respecto al número de mártires de muertes naturales antes de que comenzara la guerra genocida. Un año entero y más de 2 millones de desplazados viven en duras y difíciles condiciones, sin todos los medios de subsistencia y vida digna, expuestos a la propagación de decenas de enfermedades, poliomielitis y la hepatitis, enfermedades cutáneas, respiratorias y digestivas, además de otras enfermedades que se extuplicaron el número de muertos naturales antes del inicio de la guerra genocida. Y en América Latina, centenas de personas se congregaron ayer en distintas capitales del mundo, a ejemplo de Argentina y Chile, para conmemorar el primer aniversario de la guerra genocida lanzada contra el pueblo palestino en Gaza. Con mensajes de Palestina libre y fin al genocidio, los manifestantes expresaron su solidaridad absoluta con el indefenso pueblo palestino y denunciaron la inacción de los gobiernos occidentales frente a este genocidio. Estamos acá también como personas conscientes del valor de la justicia y más conscientes aún del valor de la paz. Pero no puede haber paz si no hay justicia, porque si no es la justicia del cementerio, la justicia del tirano. Tenemos a nuestros pueblos, ya no solamente el palestino, el sirio y el libanés también, están sangrando, están siendo violentados, están siendo bombardeados todos los días y esto nadie lo dice. Entonces decidimos venir toda la colectividad sirio-libanesa de Buenos Aires a, acá a hacer una pequeña conmemoración, muy humilde conmemoración. Sabíamos que nos iba a acompañar toda la sociedad argentina, que también es nuestra sociedad. Y seguimos con América Latina y para examinar más lo ocurrido tras un año de genocidio, conectamos en directo con Abu Faisal Sergio Tapia, analista político experto en cuestiones de Oriente Medio y director del diario El Quds Liberación desde Medellín, Colombia. Abu Faisal, buenas tardes. Es ya un gran honor estar con vos y la audiencia de la televisión argelina. Gracias, Abu Faisal. Un año de muerte, destrucción, hambruna, un verdadero caos impuesto por la entidad sionista contra el indefenso pueblo de Gaza. ¿Cómo se puede describir la situación tras un año de una de las tragedias más atroces de la humanidad que está extendiéndose a otras regiones medioorientales? Exactamente, un genocidio que llevamos sobre la Franja de Gaza desde hace un año, pero en un contexto de 76 años de ocupación, de crímenes permanentes por parte de la entidad sionista. Recordemos desde 1948 la Nakba, donde se fue destruyendo más de 510 pueblos y aldeas palestinas
con total impunidad, lo que significaba la matanza de más de 20.000 hermanos palestinos, entre ellos cientos y miles de niños y mujeres y familias enteras. Recordemos, más de 100 fosas comunes, más de 750.000 hermanos palestinos expulsados de sus hogares. Esto iba a ser la arquitectura perfecta justamente durante estos 76 años de este genocidio que venía llevando y se ve en este año sobre la Franja de Gaza. Recordemos que Gaza ha sido destruida prácticamente el 86% de sus hogares, de sus edificios, principalmente en las 5 gobernaciones, pero especialmente en la ciudad de Gaza, en Khan Yunis, en la ciudad de Rafah, en el sur. Sí, y también y mientras Oriente Medio también sigue en llamas y el conflicto se ha extendido en particular a países como Líbano, Yemen, Irak y también agresiones contra Siria, vemos que las potencias occidentales como Estados Unidos a su frente siguen apoyando y vendiendo armas a la entidad sionista. ¿A qué se debe este apoyo tan absoluto de Occidente al sionismo? Bueno, justamente veamos que el Occidente, el doble rasero criminal, ¿no?, acompaña este genocidio sobre el pueblo palestino, no solamente sobre Gaza, sobre la Cisjordania ocupada, sobre Al-Quds. Recordemos que en estos 76 años de ocupación y de crímenes ha otorgado el imperialismo norteamericano más de 330.000 millones de dólares, ¿sí? Y son las bombas de Estados Unidos que son arrojadas sobre las familias y sobre niños y mujeres palestinos con total impunidad. Y recordemos también los países colonialistas de la Unión Europea, como Alemania, que en los últimos 50 años le ha otorgado más de 80.000 millones de euros a la entidad sionista y es el segundo proveedor de armamentos que se utiliza para matar justamente al pueblo palestino. Vemos ahora que se expande la guerra sionista criminal sobre el Líbano, sobre el pueblo del Líbano, que soporta una vez más estas agresiones criminales, recordando en 1982 al criminal Ariel Sharon cuando tenía sus tanques en Beirut masacrando al pueblo libanés, a familias enteras, y recordemos Sabra y Yatila en septiembre también de ese año masacrando a los refugiados palestinos en las afueras de Beirut, más de 3.500 hermanos mártires. Estas son las cifras de la muerte y la destrucción, pero ¿por qué hace esto la entidad sionista? Porque necesita a través de la muerte, destrucción, la guerra, mantenerse, está en un colapso total. La entidad como tal, el gobierno criminal de Benjamín Netanyahu, está cayendo derrotado, ya cayó derrotado en la Franja de Gaza no ha logrado por la resistencia heroica palestina. Ningún objetivo, vemos que no ha logrado ningún objetivo anunciado a principios de la guerra, que era aniquilar a Hamas y liberar a los rehenes de la resistencia. Sin embargo, lo que ha hecho es solo desestabilizar y escalar más la tensión en toda la región de Oriente Medio. Exactamente, lo que está haciendo en un callejón sin salida. Sabe el régimen criminal sionista israelí de que está golpeado por el eje de la resistencia. Vemos que la resistencia libanesa le está otorgando durísimos golpes. Recordemos que en el Líbano llevamos más de 2.000 mártires libaneses, entre ellos más de 200 niños libaneses que son día a día bombardeados. Beirut, recordemos, totalmente destruida la zona sur de Beirut, los pueblos y las aldeas, pero el régimen sionista israelí está colapsando internamente. Recordemos también la resistencia heroica en la Cisjordania. Llegamos en Cisjordania en un año más de 700 mártires palestinos, entre ellos más de 200 niños también palestinos masacrados. Llevamos más de 11.000 palestinos secuestrados en las prisiones de la entidad sionista en la Cisjordania ocupada. Estas son cifras del genocidio, que significa cuanto más matanzas y crímenes cometa Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra, más cerca del colapso y el final de la ocupación están. Y es posible, ¿qué es lo que se vislumbra para el próximo año a medida que continúan los masacres? ¿Se puede vivir también otro año de agresión como lo que acabamos de vivir? Estamos en momentos históricos definiéndose justamente esto. Tenemos por un lado la resistencia palestina cada vez mucho más fuerte, donde está cayendo derrotado en todos los frentes en la entidad sionista, pero también vemos que tiene ahora que responder a la República Islámica de Irán, la cual le ha otorgado un golpe durísimo sobre sus intereses militares, donde la entidad sionista no es segura como de hace un año atrás, ya es vulnerable, está demostrando
justamente de que no era ese ejército poderoso. Muchos de su población colonia quieren huir también, por lo tanto vamos a ver cómo se define. Vienen en elecciones en Estados Unidos, los dos candidatos pro-sionistas totalmente le dan luz verde al gobierno de Benjamín Netanyahu para que siga cometiendo sus masacres. Sí, y bueno, otro de los fracasos del régimen sionista fue que el apoyo al Estado de Palestina crezca aún más desde América Latina y también por países europeos que reconocieron últimamente al Estado de Palestina como España, Noruega y precisamente en América Latina, donde el apoyo al pueblo palestino creció, como lo hemos visto, en diferentes marchas y manifestaciones. ¿Cuál es su comentario sobre este apoyo que está creciendo cada vez? Bueno, justamente cae derrotada la entidad sionista en todos los aspectos y a nivel mundial su imagen totalmente, ¿no? La solidaridad de los pueblos concretos de América Latina con la causa palestina desde siempre, y lo importante es la solidaridad. Por un lado, el eje de la resistencia palestina contundente sobre la entidad sionista, sobre el régimen criminal y su ejército de ocupación que día a día comete crímenes y asesinatos, porque significa que ha caído derrotada. Y por el otro lado, la solidaridad de los pueblos del mundo que se movilizan a pesar de algunos gobiernos que están con la entidad sionista diciéndole no somos cómplices del mayor genocidio que se comete desde hace 80 años justamente ante los ojos del mundo, sí, ¿no? Y bueno, hemos visto también que ni siquiera las resoluciones de Naciones Unidas adoptadas por unanimidad han podido obligar al ejército sionista a detener sus guerras. ¿Qué es lo que crees que puede detener presión internacional de algunos países que pueden ejercer sobre el régimen de Netanyahu? ¿Qué es lo que puede, digamos, frenar a Netanyahu en sus masacres? Justamente el mayor criminal de la historia, Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra, es justamente, por un lado, la resistencia del pueblo palestino, apoyar la resistencia, pero por el otro lado la solidaridad de los países concretos también, los países árabes, la Organización de Cooperación Islámica, la presión, el boicot sobre los intereses sionistas. Ese es el punto más fuerte que hay que aplicar, porque no se puede esperar nada de una comunidad internacional que ha sido cómplice en 76 años. Hay que preguntarse dónde están los derechos humanos de Occidente, derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino, dónde está la paz para el pueblo palestino, la paz de los cementerios para el pueblo palestino, más apartheid, tierra arrasada, limpieza étnica. Eso es lo que le ha otorgado estas potencias hegemónicas occidentales al pueblo palestino, ¿no? Sí, entonces, bueno, se puede. Y del lado de la resistencia, ¿crees que la resistencia también tiene capacidades para seguir frente al enemigo sionista? Exactamente, tienen capacidad y lo ha demostrado, ¿no? En un año realmente victorioso, han entregado absolutamente todo. El pueblo palestino en la Franja de Gaza ha entregado sus hijos mártires, sus familias enteras, no tienen nada que perder, pero sí defender su tierra sagrada. La sangre bendita del pueblo palestino es la que construye el camino hacia la liberación a través del pueblo y sus movimientos de resistencia con un Al-Quds libre y soberano. Sí. Gracias, pues, Abu Faisal, por todas estas aclaraciones. Recordemos que usted es analista político y también director del diario Al-Quds Liberación, que ha estado con nosotros desde Medellín, en Colombia. Y seguimos con actualidad mientras, tras un año de genocidio, la ocupación sionista cometió en las últimas 24 horas 4 nuevas masacres en las que al menos 39 palestinos cayeron en mártires en diferentes zonas de Gaza, especialmente Nusayrat, Al-Bureij, Rafah y Jabalía. Con estas nuevas víctimas, el balance de mártires asciende a 41.909, mientras que el número de heridos supera los 97.000, mientras decenas de víctimas aún siguen atrapadas bajo los escombros. El portavoz militar de las brigadas Azedin al-Qassam, Abu Ubaida, confirmó que la batalla de Lubio de Al-Aqsa fue un ataque preventivo que hizo saltar por los aires los planes de la ocupación sionista, que se preparaba para lo que denominó un gran golpe contra la resistencia palestina. En un discurso con motivo del primer aniversario de Diluvio de Al-Aqsa, el portavoz del ala militar de Hamas describió Diluvio de Al-Aqsa como la operación más profesional y exitosa llevada a cabo por la resistencia palestina en la era moderna.
Un año ha pasado de la operación de comando más profesional y exitosa en la época contemporánea, gracias a Dios. Una operación que apuntó a un ejército enemigo y criminal dotado de todos los sistemas de combate e inteligencia. Una operación que hizo temblar al enemigo sionista y cambió la imagen de la región. Una operación con la que lanzamos un ataque preventivo contra el enemigo, que había planeado un ataque duro contra la resistencia en Gaza, con todas sus facciones. Después de que la agresión contra el Aqsa alcanzara niveles sin precedentes, el enemigo intensificará su colonización y judaización, atacará a los presos, violará los lugares santos y continuará con su bloqueo impuesto a Gaza. La próxima etapa era lanzar un histórico y estratégico ataque contra la Brigada de Gaza. El portavoz de las brigadas Al-Qassam subrayó que el pueblo palestino realizó una histórica resistencia frente a la ocupación, pese a la traición de algunas partes cercanas y la brutalidad del enemigo y de las fuerzas del odio y la agresión que le apoyan. El pueblo palestino es una leyenda en todos los libros de epopeas antes de Gaza. Un pueblo que enseña al mundo el sentido de la dignidad, amor a la tierra y aspiración a la libertad, y lucha contra los ocupantes. La histórica resistencia continuó pese a la traición de los más cercanos y cobardía de los sistemas y su complicidad, y pese a la brutalidad del enemigo apoyado por las fuerzas del mal y del crimen. A su frente la administración estadounidense y algunos gobiernos occidentales. Saludamos a nuestro grandioso y valiente pueblo cuyos sacrificios no se irán en vano. Por su parte, el jefe del movimiento Hamas en el extranjero, Khaled Mesh'al, afirmó en un discurso televisado que la operación Diluvio de Al-Aqsa refleja la firmeza y determinación de Hamas frente a la ocupación israelí, subrayando los logros de esta operación, reavivaron la causa palestina y devolvieron a la entidad sionista al punto cero. Este diluvio había devuelto a la entidad sionista al punto cero. Lo está expresando mediante una crisis existencial que sacudió su confianza y destruyó su ánimo. El diluvio constituye un importante paso en el camino del desarrollo de la resistencia, de su firmeza, su experiencia y su creatividad, y la insistencia de sus jefes en la estrategia de la liberación. En Cisjordania ocupada ahora un niño palestino ha caído en mártir y otros 7 palestinos, entre ellos 3 niños, resultaron heridos a balazos de las fuerzas de ocupación sionista en el campo de refugiados de Galandía, al norte del Quds ocupada, donde el ejército de ocupación detuvo a más de 20 personas durante una redada e incursión de las fuerzas sionistas en el citado campamento. Y hablando siempre de las detenciones, las fuerzas de ocupación sionistas han detenido en las últimas 24 horas a 45 palestinos en varias localidades de la gobernación, según dio a conocer un comunicado conjunto de la Comisión de Asuntos de los Presos y el Club de Presos Palestinos. Entre los detenidos figura una expresa liberada en virtud de los acuerdos de intercambio con la entidad sionista. La brutalidad de la agresión sionista emprendida contra Cisjordania, ocupada paralelamente a la Franja de Gaza, ha alcanzado niveles sin precedentes, dejando un gran número de mártires, heridos y detenidos. Veamos a continuación el comentario de Karim Mostfawi. El día de hoy marca un año de aniquilación en la Franja de Gaza, 365 días de brutalidad de la ocupación sionista que se extendió por todo el territorio palestino y más allá. Paralelamente a su feroz ofensiva en la Franja de Gaza, la criminalidad de la autoridad sionista alcanzó niveles sin precedentes en Cisjordania ocupada, que se materializó en destrucciones, incursiones, ejecuciones y detenciones. Eso por no hablar del salvajismo de los colonos extremistas que derraman la sangre palestina y saquean las propiedades de los habitantes a diario, bajo la protección y la permisividad de las fuerzas de ocupación. Balance. Hasta la fecha actual se han registrado más de 742 mártires, miles de heridos, en su mayoría niños y mujeres, y fíjense, más de 11.000 detenidos desde el 7 de octubre de 2023.
Lo ocurrido en el campo de Tulkarm es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde se ataca a civiles, mujeres, ancianos y niños y se les mata a sangre fría. Los F-16 que están atacando Gaza se están utilizando de la misma manera sionista en Tulkarm. Lo mismo ocurre en Jenin, Nur Shams, El Faraa o Badata, lo que pone en evidencia la violación de los derechos humanos por parte de la sangrienta y salvaje entidad sionista, cuya crueldad no parece tener límites. Y del lado de la resistencia, a pesar de las brutales masacres cometidas en toda Palestina, la resistencia palestina inflige importantes pérdidas a las fuerzas de la entidad sionista. Los medios de comunicación militares de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas, han anunciado este lunes haber apuntado la profundidad de la entidad sionista en los territorios ocupados con un cohete tipo M90. El brazo militar del movimiento de resistencia Hamas informó en la plataforma Telegram que esta misma operación viene en respuesta a las masacres sionistas contra civiles y al desplazamiento deliberado del pueblo palestino. Y fuera de Palestina, ahora el Líbano también está tal como lo saben en llamas. El Ministerio de Sanidad libanés reveló hoy que 2.083 libaneses murieron y otros 9.869 resultaron heridos desde el inicio de la agresión israelí el 8 de octubre de 2023, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Decenas de libaneses han caído en mártires y más de un centenar han resultado heridos durante las últimas 24 horas a consecuencia de las agresiones israelíes contra las ciudades y el pueblo del sur del Líbano, a ejemplo de Nabatilla, La Beca, Baalabak, Hermal y el Monte Líbano. Mientras tanto, la ocupación sionista sigue lanzando violentas incursiones en los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut. Medios de comunicación locales informaron de que un ataque aéreo sionista tuvo como objetivo esta mañana las inmediaciones de la zona de Mouraïja, en el suburbio sur de la capital, Beirut. Quedemos en Beirut, donde fuentes médicas libanesas anunciaron que 2 hospitales han dejado de funcionar después de que fueran dañados por violentos ataques aéreos sionistas. Se trata del Hospital del Gran Apóstol, uno de los mayores hospitales de Beirut, y el Hospital Santa Teresa. Cambiemos de asunto. El presidente austríaco Van der Bellen expresó su aspiración a profundizar la cooperación con Argelia, un país al que calificó de socio clave para su país, Europa, en la consecución de la transición energética a través del proyecto del Corredor Sur del Hidrógeno de Argelia a Austria. El mandatario austríaco se expresaba en un mensaje de felicitación al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune con motivo de su reelección como presidente de la República, cuyo texto fue publicado hoy por la presidencia argelina. Y a su vez, la vicepresidenta de Namibia, Notambo Nandi Ndaitau, felicitó al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune por su reelección como presidente de Argelia. En un mensaje de felicitación publicado por la presidencia argelina, la vicepresidenta namibia subrayó la gran importancia que su país concede a las relaciones fraternas entre ambos países, expresando la disposición de Namibia a examinar con el presidente Tebboune las formas de apoyar a los pueblos del Sáhara Occidental y al pueblo palestino. Para terminar, en Túnez, el jefe de la Alta Comisión Electoral Independiente del país, Farouk Bouaskar, anunció que el candidato Kais Saied ganó un segundo mandato presidencial por mayoría absoluta en una rueda de prensa celebrada esta tarde en el Centro Internacional de Conferencias de Túnez. Bouaskar confirmó que el presidente saliente Kais Saied había recibido cerca de 2,5 millones de votos, lo que equivale a más del 90% de los sufragios emitidos. A continuación, el número de votos de cada candidato. El Ayesher Amel ha obtenido 197.551 votos, lo que representa una tasa del 7,35%.
Zohir El Maghzaoui ha conseguido 52.903 votos, lo que equivale al 1,97%. Qais Said ha logrado 2.438.954 votos, lo que representa el 90,69%. Qais Said obtiene así la mayoría absoluta de los votos expresados. Al respecto, la instancia superior independiente de las elecciones proclama su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, ello desde la primera vuelta. Y cabe señalar que el presidente argelino Abdelmajid Tebboune felicitó este lunes por teléfono a su hermano Qais Said, presidente de la República de Túnez, deseándole a él y al hermano pueblo tunecino felicidad y prosperidad. Y así pues concluimos nuestro telediario para este 7 de octubre. Gracias por su atención y hasta mañana.